Hoy nos toca ver acerca de la doctrina de Cristo. Ya vamos a volar un poquito porque se nos pasa muy rápido la hora, así que vamos a ir viendo algunas cositas más detalladas y otras más superficiales. Les pido que por favor tengan sus Biblias porque ahí vamos a revisar algunos textos para poder darle un poquito más de dinamismo y para que ustedes puedan ir leyendo, ¿ya? Es el temario. ¿Por qué es tan importante Cristo? ¿Por qué viene justo después de estudiar al hombre? La historia muestra una clara y fuerte correlación entre ambos. A medida que vayamos avanzando, nos vamos a dar cuenta el porqué de la importancia de que vayan de la mano primero el hombre y luego Cristo. ¿Ya? La doctrina de Cristo en la historia. A ver, cuando los discípulos comienzan a hablar de Cristo, después de la resurrección, se les da la gran comisión de ir y hacer discípulos. Entonces, obviamente, los discípulos comenzaron por casa, entre ellos Jerusalén, Judea, Samaria, hasta el último de la tierra, que es lo que nos indica el libro de Hechos, ¿cierto? Hechos 1:8 habla acerca de que Dios o Jesús iba a dotar a sus hijos de poder para, valga la redundancia, poder hacer la obra evangelizadora. Los judíos tenían en su mente muy calcado el tema de que Dios o Jehová Dios era uno solo, lo que llamamos monoteísmo, ¿cierto? Entonces, los judíos no les calzaba, no les podía calzar en su mente el que Jesús fuese Dios. Por lo tanto, comenzaron, a medida que iban los discípulos predicando acerca de Cristo, ellos iban como por detrás, enseñando de que en realidad Jesús no era Dios, sino que era alguien enviado por Dios, un profeta, un hombre bueno, pero que no podía ser denominado por Dios, o sea, denominado como Dios. ¿Ya? Hay un concilio que ahí aparece, que es el concilio de Calcedonia, es donde recién comienzan este concepto del Dios, o en este caso del Cristo humano y a la vez divino. Tenemos obviamente los judíos o judaizantes que iban, como le explicaba recién, enseñando en las iglesias de que no, que en realidad Jesús era nuestro hermano mayor, pero que no podía ser bajo ninguna circunstancia Dios. Hay otro grupo que se llaman los alogistas, que negaban que Jesús fuese el Logos. Recuerden Juan 1 cuando dice en el principio el Logos o el Verbo era Dios y el Verbo estaba con Dios y el Verbo o el Logos era un Dios. Entonces los alogistas, que valga la redundancia, del griego a, que es no, y logistas, que indica que no, que Jesús no es el Logos, se dedicaban a enseñar de que Jesús no era la imagen divina, la imagen o Dios es encarnado acá en la tierra. Otra corriente era el gnosticismo, ya que era una corriente más bien filosófica que creía que la maldad del ser humano se transmitía a través de la materia. Por lo tanto, era impropio de que Jesús tuviese una naturaleza humana, porque eso le convertía automáticamente en un pecador. Entonces, no. De entre las filas aparece en la historia de la iglesia un obispo llamado Marción, que enseñaba que Jesús tenía apariencia de ser un hombre, pero que no era un hombre, sino que era un espíritu que se encarnaba o que se aparecía y que la gente había confundido como hombre.
¿Ya? Más o menos eso, así aparece la doctrina de Cristo en la historia, bajo esas herejías o esa forma de interpretar un poco la historia bíblica, los evangelios y cómo fueron narrándose los hechos a través de la historia. No sé si hay alguna duda ahí. Eh, cuando en la anterior donde dice los judaizantes, o sea, eran los mismos judíos, pero que en este caso no seguían a Cristo, sino que eran como los judíos que pertenecían a la religión antigua, ¿o no? Claro. ¿Por qué? Porque para ellos un concepto de un Dios trino, obviamente, a ver, el concepto del Dios trino aparece recién en el año 312, 325, después de ocurridos los hechos, o sea, después de Cristo. Por lo tanto, no existía un concepto de Dios trinitario. Ya, y tenemos a un Jesús que se aparece en la tierra y les dice, hasta ahora yo y mi Padre trabajamos, haciéndose igual a Dios. Entonces los judíos decían, no, pues Dios es uno solo, por lo tanto no caben más personas dentro de esa divinidad. Entonces cada vez que llegaba un apóstol, un discípulo, a predicar acerca de Cristo como el Señor y Salvador y como Dios, ellos venían con su celo judío, indicando de que no, de que era imposible de que Dios se manifestara a través de Cristo. ¿Por qué? Porque solamente Jehová era uno solo. ¿Ya? A eso se refiere con los judaizantes. Pablo se refiere también muchas veces a ellos como eh, aquellos que trataban de enseñar filosofía de hombres, enseñanzas de hombres, ¿ya? Y trataban de echar por tierra en este caso, la enseñanza de la deidad de Cristo. En el 325, por ahí más o menos, aparece un concilio, que es el concilio de Nicea, ¿ya? En ese concilio no se discute cuáles son los libros que son de la Biblia, como pretende enseñar el catedrático bíblico Dan Brown en su libro El Código da Vinci. No, lo que el concilio de Nicea intentó dejar claro era precisamente la divinidad de Cristo y surge el concepto de la Trinidad. Eso más o menos así a grosso modo como parte de la historia. Eh, el concepto ahí, bueno, obviamente eran alrededor de 120 obispos y había uno o dos que hablaban en contra de la naturaleza divina de Cristo y los otros 118 dijeron que estaban a favor de esa doctrina. Por lo tanto, Constantino, que fue quien dirigió ese concilio, dijo, ok, mayoría manda, dijo, se aprueba la doctrina de la Trinidad y quedó establecido entre la Iglesia como una doctrina válida. ¿Ya? En ningún momento vemos eh, al Espíritu Santo a lo mejor diciéndole a alguien, oye, no, esta doctrina corresponde, sino que la forma en que se llegó no es la más adecuada. Pero bueno, es parte de la historia y tenemos que entender que si alguien nos dice, oye, no, pero es que en realidad la doctrina de la Trinidad no tiene una base bíblica, la tiene, pero la forma en que se llegó no es tan bíblica. Así que no seamos tan ácidos con aquellos que no creen en la Trinidad, ¿ya? Después a lo mejor, si tenemos tiempo, podemos hablar un poquito más de Trinidad, pero ahora lo que nos compete es Cristo, ¿ya? Al igual que Dios, para los judíos obviamente era importante el tema de los nombres, y a Cristo también se le asignan algunos nombres que son parte de su personalidad. El primero que aparece es en
en Mateo, cuando se le aparece el ángel a Zacarías y les dice de que iba, o sea, perdona, a José y a María, de que iba a tener un hijo y que ese hijo iba a ser llamado Jesús porque él iba a salvar al pueblo de sus pecados. Por lo tanto, ahí la palabra Jesús significa Salvador. ¿Ya? Hay otras profecías que dicen, llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros, llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, príncipe de paz, como dice Isaías 9:6 en el Antiguo Testamento. ¿Ya? Pero en el Nuevo Testamento nosotros conocemos al Mesías o al Cristo bajo el nombre de Jesús. ¿Ya? Algunos dicen que es la abreviación de Josué, que significaba Jehová es salvación. En este caso, la abreviación vendría siendo Jesús y significa Salvador. ¿Alguna duda? Ya. Mesías significa ungido y es la palabra hebrea para referirse al ungido. Y para referirse al ungido en el griego se utiliza en este caso la expresión Cristo. ¿Ya? Por eso es que el título se le llama Jesucristo, es decir, Jesús el Mesías, Jesús el ungido. La profecía de Isaías 61 dice, el Espíritu de Jehová está sobre mí por cuanto Dios me ungió, ¿cierto? Para llevar buenas nuevas a los cautivos, apertura de cárcel, sanidad a los enfermos, buenas nuevas a los abatidos, sanidad a los quebrantados de corazón, a predicar el año agradable del Señor y la venganza el día de la venganza del Dios nuestro. Y cuando Jesús inicia su ministerio, podríamos decir que en forma coincidente abre el rollo que le pasan y abre precisamente el Isaías 61. Y lo lee Jesús y luego dice, bueno, hoy se ha cumplido frente a vosotros esta profecía. O sea, como queriendo decir que el Espíritu de Jehová estaba sobre él. ¿Sobre quién? Sobre Jesús. Otro título que se le da, o nombre que se le da a Cristo es Hijo de Hombre. No sé si Evelyn puede leernos el Salmo 8:4, por favor. ¿Ocho cuatro? 8:4. 8:4, déjame que me preguntó, ¿qué es el nombre, qué es el hombre para que en él pienses? ¿Qué es el ser humano para que lo tomes en cuenta? Eso. Ah, claro, lo que pasa es que usted está leyendo la versión NBI. NBI, claro. La Reina Valera dice que es el hombre para que tengas en memoria y que es el hijo del hombre para que lo visites. Y después luego termina la frase diciendo, le has hecho un poco menor que los ángeles y lo coronaste de gloria y hermosura. Refiriéndose a quién en ese caso? A Jesús, como el hijo del hombre. Primero dice que es el hombre, luego dice que es el hijo del hombre. Entonces, a Cristo se le da el título en el Antiguo Testamento como hijo de hombre. Daniel 7:13, por favor, Gerba. Eh, Estoy en la versión NTV. ¿Ya? Dice, mientras continuó mi visión, mientras continuó mi visión esa noche, vi a alguien parecido a un hijo de hombre descender por las nubes del cielo.
se acercó al anciano y lo llevaron ante su presencia. Ahí de nuevo sale la expresión, entonces descendió uno semejante o parecido al Hijo del Hombre, ¿cierto? Entonces ahí más o menos para que vayamos viendo de dónde viene el título. En Mateo 16, 27, Evelyn, si lo puede leer. Mateo 16, 27. Dieciséis 27. Porque el Hijo del Hombre ha de venir en la gloria de su Padre con sus ángeles, y entonces recompensará a cada persona según lo que haya hecho. Eso. Entonces ahí vemos de que a través de esos textos a Cristo se le está dando la dignidad de Hijo de Hombre, o el título como Hijo de Hombre, ¿ya? Entonces cuando le digan, oye, ¿ustedes de dónde sacaron que Jesús era el Hijo del Hombre? Ellos tienen algunos textos que indican de dónde viene el origen. Hijo de Dios, también es uno de los nombres de Cristo, y en el Antiguo Testamento se aplicaba a personas, ahí debería decir especiales, me comí la E, no dice espaciales, dice especiales, ¿ya? Por ejemplo, al pueblo de Israel se le aplicaba como hijo de Dios, a los hijos, a los oficiales de Israel, especialmente al rey prometido o al rey ungido, se le denominaba como hijo de Dios, a los ángeles. Recuerden cuando, cómo comienza el libro de Job. Dice que se acercaron a Dios los hijos de Dios y entre ellos Satanás. Entonces ahí la expresión hijos de Dios se refiere a ángeles. Y como Satanás se le considera un ángel, también aparece ahí en la historia. ¿Ya? Así que era el uso que se le daba en el Antiguo Testamento. Pero en el Nuevo Testamento se le atribuye el título de Hijo de Dios a Cristo en algunos sentidos especiales, como por ejemplo, dice sentido oficial o mesiánico, hijo de Dios y o heredero. Recuerden cuando hablábamos la semana pasada, el libro de Colosenses decía de que Jesús era el primogénito entre muchos hermanos. Dice, ¿para qué? Para que en todo tenga la preeminencia, es decir, para que sea el primero y para que sea herede todas las cosas a través de las cosas del Padre, ¿ya? Entonces, en ese sentido, el Hijo de Dios se utiliza como sentido oficial o mesiánico, como aquel ungido, heredero de todas las cosas de parte de Dios. Se utiliza también la frase Hijo de Dios en un sentido trinitario, ¿ya? La doctrina de la Trinidad indica que Dios es Padre, Dios es Hijo y Dios es Espíritu Santo. De que estos tres son uno, pero que contienen la misma sustancia. Tres personas distintas, pero en una sustancia. Un poquito difícil de explicar, pero se han tratado de usar alguna analogía, como por ejemplo el agua, que se le conoce en estado sólido, líquido y gaseoso, pero que en las tres formas sigue siendo agua. Entonces, nosotros en nuestro intento de querer explicar la Trinidad, igual decimos lo mismo, de que es un solo Dios, pero que se manifiesta a través de la historia como Jehová el Padre, como el Hijo encarnado, y luego como el Espíritu Santo actuando a través de la iglesia después de que Cristo es ascendido al cielo. ¿Ya? Distintas funciones para una misma deidad, aunque son tres personas distintas. ¿Por qué? Porque dice que el Espíritu Santo glorifica a Cristo, presenta a Cristo, ¿ya? Y se acerca a Dios con nuestras oraciones
arreglándola para que nosotros podamos orar como conviene, dice por ahí un escritor sagrado. Ya. El Hijo de Dios, bueno, dice que es hacer que es desde la preexistencia, es decir, desde la eternidad, antes de que el mundo fuera hecho, el Hijo de Dios ya existía como tal. No sé, Gerla, si puedes leer Mateo 11:27. Mi Padre me ha confiado todo. Nadie conoce verdaderamente al Hijo excepto el Padre, y nadie conoce verdaderamente al Padre excepto el Hijo y aquellos a quienes el Hijo decide revelarlo. El 14:28 debe darnos un poquito más de luz. Pero ahí Luego, se notó de luego, que hablaba acerca luego del dice, Hijo y del Padre, luego ¿cierto? dijo Jesús, vengan a mí todos los que están cansados y lleven cargas pesadas, y yo les daré descanso. Ese es el 28. Hasta el 33. ¿Mm? Hasta el 33. Ya, ok. Luego dijo Jesús, vengan a mí todos los que estén cansados y llevan cargas pesadas, y yo les daré descanso. Pónganse mi yugo, déjenme enseñarles, porque yo soy humilde y tierno de corazón, y encontrarán descanso para el alma, pues mi yugo es fácil de llevar y la carga que les doy es liviana. Eso. ¿Y el 33? Tenía 32. Es que, no, es que ese era el 11, del 27 hasta el 33, ¿leíste? Y otro el 14. 14:28 al 33. Ya. Entonces yo me equivoqué. 14, 28, Sí, al 33. perdón entonces. No, tranquilo. Las Dice cosas pasan 14, vivo. 14, 28. Entonces Pedro lo llamó. Señor, si realmente eres tú, ordéname que vaya hacia ti caminando sobre el agua. 29. Sí, ven, dijo Jesús. Entonces Pedro se bajó por el costado de la barca y caminó sobre el agua hacia Jesús. Pero cuando vio el fuerte viento y las olas, se aterrorizó y comenzó a hundirse. Sálvame, Señor, gritó. De inmediato Jesús extendió la mano y lo agarró. Tienes tan poca fe, le dijo Jesús, ¿por qué dudaste de mí? Cuando se subieron de nuevo a la barca, el viento se detuvo. Entonces los discípulos lo adoraron. De verdad eres el Hijo de Dios, exclamaron. Ya. Ahí hay dos cosas que tenemos que anotar. Dice de que los discípulos, ¿qué hicieron? Le adoraron, ¿cierto? ¿Y cuál es si nosotros nos vamos al Antiguo Testamento, cuál es el gran mandamiento? Amarás a Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, ¿cierto? No tendrás dioses fuera de mí. Sin embargo, los discípulos que hacen con Jesús, le adoran, ¿claro? Y le dicen, tú eres el Hijo de Dios, ya en el sentido especial, porque recibe adoración. No sé si recuerdan la pregunta que había hecho Evelyn al principio del curso, cuando dijo que de repente que Jesús era considerado como hijo de Dios, pero que nosotros también éramos considerados hijos de Dios. En este caso, ahí se ve la diferencia, de que si bien es cierto, somos hijos de Dios nosotros, pero nosotros no nos adoramos entre nosotros, ni exigimos adoración. En cambio, a Jesús se le adora. ¿Por qué? Porque es el Hijo de Dios en un sentido especial, en el sentido de que es Dios mismo revelado a través de su Hijo. ¿Ya? Otro sentido, Hijo de Dios en el sentido de la natividad, ¿cierto? De que Jesús vino al mundo, toma forma humana y la profecía dice que es para la salvación de los suyos, de la humanidad.
Así que eso no es mucho que explicar. Otro nombre es Curios. Ya, Curios, Quirios, por ahí va. En el Antiguo Testamento se designa Curios a Dios. Ya, acá dice que equivale como a la traducción de Adonai. Adonai es griego, en griego como Señor. Hay que recordar de que la Septuaginta es una versión bíblica que en la que dice la tradición que se reunieron 70 rabinos que hablaban griego e hicieron una versión del Antiguo Testamento en griego. Y esa versión se le llamó Septuaginta o versión de los 70. Por eso que en la Septuaginta no vemos que a Jesús se le llame, o sea, que en este caso a Jehová se le denomine como Yahvé, sino que se le denomina Adonai, que es en griego Señor. En el Nuevo Testamento se utiliza la misma palabra curios, pero como forma respetuosa, dice, para acercarse a alguien. Forma cortés y respetuosa para acercarse a alguien. Mateo 8:2. Evelyn, si puede leer. 8:2. ¿Sí? De repente un hombre con lepra se le acercó y se arrodilló delante de él. Señor, dijo el hombre, si tú quieres, puedes sanarme y dejarme limpio. Ahí vemos de que el hombre que hace se arrodilla y le dice, si estuviéramos hablando en griego, le hubiese dicho, curios, Señor, si quieres, puedes sanarme. ¿Ya? Ahí se nota la reverencia que tuvo el hombre porque primero lo trata como su Señor, como alguien de alta estima, y luego le pide un favor, si puedes, si quieres, si puedes sanarme. No le dice, no le reclama así como hoy en día de repente escuchamos que alguien le dice, no, ustedes tienen que exigirle a Dios su sanidad. No, le vio como alguien digno, como alguien que merecía respeto y le habla bajo la misma cortesía. ¿Ya? También el término curios es una forma que expresa propiedad y autoridad. Marcos 12:36 y 37. Por favor, Gerba. Pues el propio David, mientras hablaba bajo la inspiración del Espíritu Santo, dijo, el Señor le dijo a mi Señor, siéntate en el lugar de honor a mi derecha hasta que humille a tus enemigos y los pongas debajo de tus pies. Ya que David mismo llamó al Mesías, mi Señor, ¿cómo es posible que el Mesías sea su hijo? La gran multitud se deleitaba al escucharlo. Claro. Nosotros entendemos que a Jesús se le denomina como hijo de David. ¿Ya? ¿Por qué? Porque, bueno, cuando el pueblo de Israel es llevado a la cautividad, aparece un profeta llamado Daniel, que empieza a predicar acerca de la esperanza mesiánica. Entonces, decían que ese Mesías prometido tenía que ser descendiente del linaje de David. Entonces vemos a través de la genealogía, ¿cierto? Que David sí viene siendo el antecesor real, de real me refiero como rey, de Jesús. Pero de que David en su oración, en el Salmo le dice, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a la diestra hasta que haya puesto a todos tus enemigos debajo de mis pies. ¿Ya? Entonces ahí
habla un poco de la paradoja de cómo David le dice Señor a Jesús, siendo que Jesús es hijo como título de David. Entonces ahí expresa a alguien que tiene autoridad. Entonces le dices mi Señor como alguien que está por sobre la autoridad. Ahí está. Hay otro ejemplo ahí en Lucas, pero no vamos a obviar, ustedes lo pueden revisar después con calma, ¿ya? No sé si hay dudas hasta el momento, si hay alguna acotación que ustedes quieran hacer. ¿No? Sé que lo he escuchado otras veces en otras explicaciones, pero ¿cómo David se refiere a Cristo en qué sentido cuando es porque ellos esperaban a un Mesías, solamente por eso? Claro, pero recordemos que David no tiene la noción de un Mesías, porque David es el primer rey, en este caso el rey amado de Dios, o el rey conforme al corazón de Dios. El Mesías, o el concepto del Mesías, surge después cuando el pueblo de Israel es llevado cautivo, y empiezan obviamente primero los asirios, después los babilonios, a ¿cómo se llama esto? A tratar mal al pueblo de Israel. Entonces ahí surge la esperanza mesiánica que se llama, en donde dicen de que un hijo de David va a venir y va a regir a las naciones con vara de hierro y va a gobernar el mundo y va a quitarle el oprobio al pueblo de Israel. De que iba a ser un príncipe libertador o un rey libertador que iba a liberar a Israel del yugo de la esclavitud. Pero David, en muchos de sus salmos, sí profetiza el que iba a venir el rey de gloria, un Mesías prometido, más que un Mesías, él le llama como en este caso, como el Hijo de Dios, el Hijo de Hombre, ¿ya? Porque el Mesías, como le digo, surge en el contexto de la esclavitud del pueblo de Israel, ¿ya? Por eso es que cuando nosotros llegamos a estudiar o empezamos a leer el Nuevo Testamento, vemos que el pueblo está siendo oprimido por un nuevo imperio, que no son ni los asirios ni los babilonios, sino quienes son los romanos. Entonces, cuando Jesús aparece en escena, la gente hace memoria y recuerda de que se había prometido un Mesías que iba a liberar al pueblo del yugo de la esclavitud. Y esperan en Jesús un ser que los iba a gobernar políticamente. Por eso vemos que una semana antes de la crucifixión, a Jesús lo hacen entrar en la ciudad con palmas, ¿cierto? Con hojas de palma, arriba montado en un pollino de asno, y la gente aclamaba y decía, Hosana en las alturas, bendito el que viene en el nombre del Señor, y todo ese tipo de manifestaciones de, de gloria hacia un Mesías. Pero ellos tenían la noción de un Mesías político, un libertador físico que iba a regir a las naciones con vara de hierro y que iba a devolverle a Israel su libertad, su tan amada libertad. No sé si queda claro, Germán. ¿Sí? Ya. Habíamos dicho al inicio de que Jesús poseía dos naturalezas, una naturaleza humana y una naturaleza divina. ¿Cierto? Hablamos del famoso
concilio de Calcedonia, el famoso concilio de Nicea, en donde se discutía tanto en el caso de Calcedonia, la humanidad de Cristo y la divinidad de Cristo. Algunos decían, como les decía, en este caso, aquel personaje que decía que Jesús era un fantasma, que tenía apariencia de hombre, pero que no podía ser un hombre. ¿Por qué? Porque el hecho de hacer materia conllevaba el pecado. Y a nosotros, en cierto sentido, a veces igual nos hacemos una idea similar de que el pecado se transmite por ser naturaleza humana. Entonces era imposible que Jesús hubiese nacido de un hombre, porque eso ya le constituiría en un ser pecador. No sé si se entiende la idea. ¿Ya? Entonces, Apión, en este caso, creo que fue Apión, era el que enseñaba que Jesús tenía forma de hombre, pero que no era hombre. Y por otro lado, se discutía la divinidad de Cristo. Aparece un personaje en la historia que se llama Arrio, que era un presbítero y que enseñaba de que Cristo era un ángel creado por Dios, o de que era un hijo dentro de los muchos que el Padre podría haber tenido, entre ellos los ángeles. ¿Ya? Así como para que se hagan lo relacionen en la actualidad, la enseñanza de Arrio la adoptó la famosa iglesia de los Testigos de Jehová. Ellos creen en Cristo, creen que Jesús es el Hijo de Dios, pero no que es Dios. Entonces, frente a esas dos herejías o doctrinas, los padres de la iglesia o los primeros cristianos tuvieron que luchar. Ya. Hay algunas pruebas bíblicas de la deidad de Cristo. En el Antiguo Testamento, Gerba, si puedes leer el Salmo 2, del verso 6 al 12. Y Evelyn, si puede buscar Hebreo 1:5, para ver la contraparte del texto. Salmo 2, del 6. Verso 6 al 12, ¿sí? Pues el Señor declara: he puesto a mi rey elegido en el trono de Jerusalén, en mi nombre santo. El rey proclama el decreto del Señor. El Señor me dijo: tú eres mi hijo, hoy he llegado a ser tu padre. Tan solo pídelo y te daré como herencia a las naciones, toda la tierra como posesión tuya. Las quebrarás como vara de hierro y las harás pedazos como si fueran ollas de barro. Ahora bien, ustedes reyes, actúen con sabiduría, quedan advertidos, ustedes gobernantes de la tierra, sirvan al Señor con temor reverente y alégrense con temblor. Sométanse al Hijo de Dios. No sea que se enoje y sean destruidos en plena actividad, porque su ira se enciende en un instante. Pero qué alegría para todos los que se refugian en él. Ya, no sé si se percataron de que es David escribiendo ¿cuántos? 700, 800 años antes de Cristo, refiriéndose a Jesús como como el Señor, ¿cierto? Y como el rey que iba a regir con vara de hierro a las naciones y todo ese tipo de cosas. Es decir, que ya en el Salmo, en el Antiguo Testamento, se hablaba de la divinidad de Jesús. Ya hay que entender de que muchos de los salmos que escribe David vienen a ser las famosas profecías acerca de Cristo. ¿Ya? Hebreo 1:5, por favor, Evelyn. Ya. Pues Dios nunca le dijo a ningún ángel lo que le dijo a Jesús: tú eres mi hijo, hoy he llegado a ser tu padre.
Dios también dijo, yo seré su padre y él será mi hijo. Claro. Entonces ahí vemos de que bueno, la versión Reina Valera dice, y dijo el Padre, tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. ¿Ya? Entonces ahí vemos también de que en Hebreos está viendo el cumplimiento de lo que se decía en el Salmo. No sé si se percataron de ese detalle. Entonces podríamos decir de que el Salmo 2 es la profecía y Hebreos 1.5 ya está dando la respuesta a aquella profecía en la que Dios le dice al Hijo, tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. ¿A cuál de los ángeles Dios le dijo eso? La respuesta es a ninguno. ¿Por qué? Si ustedes ven el título que le colocaron, dice Jesús es superior a los ángeles. ¿Por qué es superior? Porque es el hijo directo de Dios. Ya no en un sentido de adopción, sino que en un sentido de esencia, de que son lo mismo. Ya, el Salmo 45, porfa, Gerba, el verso 6 al 7. Esto es para que vayamos viendo de que no solo en el Nuevo Testamento se denomina a Jesús con la naturaleza divina, porque hay, por ejemplo, algunas personas que indican de que en realidad los discípulos malentendieron el mensaje y que Jesús, nunca nadie dijo de Jesús de que él tenía una naturaleza divina. O sea, a través del Antiguo Testamento estamos dándonos cuenta de que sí existía la noción de que en este caso el ungido tendría una naturaleza divina y que no es una mala interpretación de sus discípulos o de sus seguidores eh, después de que Jesús muere. ¿Ya? Gerba, por favor. Tu trono, oh Dios, permanece por siempre y para siempre. Tú gobiernas con un cetro de justicia. Amas la justicia y odias la maldad. Por eso Dios, tu Dios, te ha ungido, derramando el aceite de alegría sobre ti más que sobre cualquier otro. Tu trono, oh Dios, ¿de quién se estará refiriendo? ¿A quién creen ustedes que se estará refiriendo? No está hablando de Dios el Padre, está hablando de Jesús, está hablando del Mesías. Por eso habla del cetro de justicia. Dice que ha sido ungido con óleo de alegría, pero ese óleo obviamente simboliza al Espíritu Santo. Entonces ahí podemos ver o ir comprobando de que de Jesús en el Antiguo Testamento se le denominaba como con la autoridad o en este caso una naturaleza divina, una naturaleza espiritual, pero una naturaleza de gobierno, como podríamos llamarle. Ya ahí hay otros textos que hablan del Antiguo Testamento y que tienen su cumplimiento ahí en el libro de Hebreos. Hebreos, ¿qué hace? Toma esos textos y los aplica en la persona de Jesús. En este caso, Hebreos, el escritor de Hebreos, es quien interpreta los textos del Antiguo Testamento para dar a demostrar de que en Cristo se cumplen aquellas dignidades o títulos divinos. ¿Ya? En el Nuevo Testamento, el apóstol Juan y el apóstol Pablo también hablan de la naturaleza divina de Cristo. Juan 1 al 3 dice, cierto, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Y el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito. Eso es lo que indica 1 Juan del 1 al 3. El verso 14 también, bueno, habla acerca de lo mismo, refiriéndose a Jesús.
¿Ya? Después dice Juan 18 del 2 al 24, 25:3. Esos textos hablan acerca de la divinidad de Jesús. El apóstol Juan difiere, o el Evangelio de Juan difiere de los otros evangelios, porque el apóstol Juan se dedica a demostrar la divinidad de Jesús. Los demás evangelios hablan de los hechos que hizo Jesús, de la vida de Jesús, del sufrimiento de Jesús, pero el libro de Juan se dedica a rescatar la deidad de Cristo. Ya, Romanos 1, verso 7, no sé si alguien lo puede leer, ¿alguien se ofrece? Evelyn. No sé si está hablando. Romanos 1:7. 7. Les escribo a todos ustedes, los amados de Dios que están en Roma y son llamados a ser su pueblo santo. Que Dios nuestro Padre y el Señor Jesucristo les den gracia y paz. Claro. Ahí eso es como una doxología, ¿cierto? Donde se nombra tanto al Padre como en este caso a Jesús, el Hijo. ¿Ya? Los demás textos igual hablan un poco acerca de la naturaleza divina de Jesús. Ya en Apocalipsis hay un texto que a mí me gusta mucho, que dice: los reinos de nuestro Señor han venido a ser, valga la redundancia, nuestro Señor y de su Cristo. Ya como separando, ha venido a ser de Dios, pero también de su ungido. ¿Y quién es ungido? En este caso, Cristo, Jesús. Recuerden que Cristo en el griego significa, o el nombre griego es, es Cristo o ungido. ¿Ya? En los evangelios sinópticos vemos sentencia, más Parece que se desconectó. Hola. Algo le Hola. pasó al profe, pastor. Sí, me dice que se le apagó el computador y se está conectando de nuevo, ¿ya? Sí, aquí me está escribiendo. ¿Ya? Vamos a pausar, ¿ya? sí, estamos en... Ahí estábamos las probabilidades. Ya, entonces estábamos con las naturaleza de Cristo, ¿cierto? Entonces estábamos diciendo de que los evangelios sinópticos muestran expresiones como las zorras tienen su guarida,
más el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. Ya Jesús hablando a sí mismo como, o refiriéndose a sí mismo como el Hijo del Hombre. Ya hay unos textos que indican dónde se usa la expresión Hijo de Hombre e Hijo de Dios. ¿Ya? En la conciencia misma de Jesús, cuando él les decía al inicio, cuando abre el rollo y lee Isaías 61, él concluye diciendo, hoy se ha cumplido esta profecía. ¿De dónde saca Jesús esa idea? Es porque él tiene la conciencia entonces de que es un ser más que humano, un ser divino, ya que está ungido, que viene con una misión especial, que es salvar a la humanidad. Algunos textos que hablan de la humanidad de Jesús. Recuerden que Jesús es totalmente humano y totalmente divino. Jesús se llamó a sí mismo como hijo de hombre o como hombre. ¿Ya? También se habla acerca de su inmaculada humanidad, es decir, fue concebido sin pecado y no se halló en él pecado. Ahí hay unos textos que hablan acerca de ello. Una consulta o pregunta, ¿por qué Jesús debía tener dos naturalezas? ¿Por qué no se acercó, se apareció nomás como un ángel y vino a entregar el mensaje de Dios? La humanidad es puesto que el primer hombre pecó, el hombre debía pagar en este caso por el error, por el pecado. Tenía que ser un hombre sin pecado, pero expuesto a las tentaciones de un hombre, o a las tentaciones que el hombre es invitado a acceder. Por eso tenía que ser un hombre, puesto que el primer hombre falló, el postrer hombre debía vencer a la tentación. ¿Se recuerda cuando hablábamos del Génesis, de que el hombre había sido engañado por la serpiente? Bueno, en Jesús, en Mateo, vemos que el mismo tentador se le aparece y le dice en reiteradas ocasiones, si eres hijo de Dios, si eres especial, convierte esta piedra en pan, tírate del templo porque Dios te va a proteger. O cuando le muestra los reinos del mundo, les dice, todo esto te lo daré si postrado me adorares. Entonces Jesús ahí vence las tentaciones más características del ser humano, que es, primero, el cometer, no sé, pecado como para poder satisfacer las necesidades básicas. Haz que estas piedras se conviertan en pan. ¿Y cuál es la respuesta de Jesús? No solo de pan vive el hombre. Escrito está. Ya recordemos que el primer hombre le cree a Satanás, pero el posterior hombre dice, no, le están mintiendo porque en la escritura dice que el hombre no solo vive de pan. Después le dice, oye, tírate del pináculo, porque total la Biblia dice que a sus ángeles mandará para que te guarden en todos sus caminos. En las manos te llevarán para que tu pie no tropiece en piedra. Y Jesús le dice, no, porque también está escrito, no vas a tentar al Señor tu Dios. Es decir, yo no voy a tentar a Dios diciéndole, Señor, sálvame, cuando yo me estoy, ¿cómo se llama esto? Provocando mi propio daño. No le voy a decir, Señor, protégeme de accidente si voy manejando 150 en la carretera. Eso sería tentar a Dios. ¿Ya? Si Jesús manejara, Satanás le diría, oye, para que llegue más rápido, colócale chalas y total, de ahí le dice a los policías, los convences con tu poder de que no te cursen el parte, por ponerle un caso, si es que lo tuviéramos que ejemplificar a nuestros días. Y él les dice, no, no vamos a atentar al Señor nuestro Dios, no vamos a arriesgar nuestra vida y pedirle a Dios que nos proteja. Y por último,
el hombre quiso ser como Dios, Satanás le ofrece todos los reinos del mundo a Jesús para que sea el rey del mundo, como estaba predicho, pero Jesús le dice, no, solamente a tu Dios servirás y solo a él adorarás. Entonces ahí hay tres partes que apelan un poco a la humanidad del hombre en cuanto a las tentaciones. ¿Ya? Debía ser un ejemplo perfecto para sus seguidores. Por eso es que en Jesús no se halla mácula, no se halla pecado. Inmaculado significa que no tiene mancha, ¿ya? Que nace sin pecado. Por eso es que la profecía dice, y el libro de Mateo dice, de que es el Espíritu Santo quien le hace sombra a María y ella se embaraza de Jesús sin la intervención de un padre. Siempre a través de la historia y de la Biblia se cree de que a través del linaje del padre viene el pecado. ¿Ya? Dios es tu Dios, celoso, que visita la maldad de los hombres hasta la tercera y cuarta generación. Entonces dicen, si es a través de la tercera y cuarta generación, significa que el pecado viene a través de una maldición generacional. Pero en el caso de Jesús, no interviene un hombre para que haya para que pueda nacer, sino que es a través de la obra y gracias al Espíritu Santo, es decir, Dios engendrando a su Hijo en la humanidad. Ya el misterio de la encarnación que le llaman. La necesidad de su divinidad para el plan de salvación se contempla en que el mediador entre Dios y los hombres fuera un ser divino. Dice que hay un solo mediador entre Dios y los hombres, que es Jesucristo. ¿Por qué tendría que ser un hombre divino? Para poder hacer un sacrificio vivo e infinito ante Dios. Recordemos que en la antigüedad el sacerdote se acercaba una vez al año a ofrecer sacrificio por los pecados del hombre, pero tenía que hacerlo una vez al año. En cambio Jesús lo hizo una vez y para siempre. ¿Ya? Tendría que ser alguien con naturaleza divina para poder soportar la ira de Dios con un propósito redentor. ¿Se acuerdan las palabras de Jesús cuando dice, Padre, ¿por qué me has abandonado? Sobre mí cargando el pecado de toda la humanidad. Un hombre, para poder pagar el pecado, sufre o debe sufrir en forma infinita, es decir, en el infierno, como podríamos llamarle. En cambio, en los planes de Dios estaba que un ser infinito sufriera por un tiempo determinado para poder salvar al hombre. Pudiera aplicar todos los frutos de su trabajo cumplido a aquellos que han aceptado mediante la fe, que han aceptado a Jesús como el Hijo de Dios. Bueno, ya estamos como es la hora. Así que vamos a ver los títulos solamente. Los oficios de Cristo. Su oficio como profeta. Aparece una palabra en hebreo que es Naví. Y esto indica al parecer de que es alguien que viene en nombre de otro o que habla en nombre de otro. En la primera vez que aparece Naví es cuando Dios le dice a Moisés, tu hermano Aarón hablará por ti. Le será por profeta ante Faraón y tú serás como un Dios para Faraón. Hay otras expresiones que es Roé y José y que acentúan a que Dios le revela ciertas cosas a los profetas, ¿ya? ¿Para qué? Para velar por el cumplimiento moral, por el cumplimiento espiritual del pueblo. La escritura testifica que Cristo se le dio el oficio profético, Deuteronomio 18:5, usted lo puede decir. Ay, parece que me silencié. ¿O no? No.
Cristo se asume a sí mismo como profeta. Lucas 13 al 33. Otro oficio de Cristo es de sacerdote. Hebreos, el libro de Hebreos 5:1 habla acerca de esto. Es elegido entre los hombres para ser representante de este. Eso es lo que hacía un sacerdote. Era designado por Dios y se ocupaba de las cosas que le pertenecen a Dios. Su trabajo especial es ofrecer dones y sacrificio por los pecados. Y hay algunos textos donde indican que Jesús es sacerdote. Después, Jesús como rey, la realeza espiritual de Cristo, en el libro de Efesios, que habla que es como la cabeza de la iglesia. De que este reino está fundado en la obra de la redención, es un reino espiritual, es un reino tanto presente como futuro. Está estrechamente relacionado con la iglesia, aunque no es totalmente idéntica de esta. Del reino, bueno, había muchas cosas que podríamos hablar acerca de Cristo, sus dignidades o sus oficios, pero ya se nos acabó el tiempo. Y no sé si hay el texto que les decía antes, los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Dios y de su Cristo. No sé si hay apreciaciones, hay preguntas. Cuando Jesús dice, siempre me ha causado curiosidad esa frase cuando dice, ¿por qué me has abandonado? Es como que si él estuviese dudando o no, en algún momento. No. A ver, lo explico de la siguiente forma. La Biblia enseña de que Dios es un ser santo y que como ser santo, Él no tolera el pecado, ama al pecador, pero aborrece el pecado, ¿cierto? Imagínense el cuadro, un Dios que aborrece el pecado, está viendo en su Hijo que está cargando del pecado del pasado, del presente y del futuro, de todas las generaciones. ¿Qué hace Dios? Al ver que su Hijo está cargando el pecado, hace esto. Le da vuelta la espalda a Dios, a Jesús. Y Jesús se da cuenta que en ese momento no está siendo sostenido por su Padre. Es una escena dramática. Es una escena en la que Jesús se siente literalmente abandonado por su Padre. Aquel Padre que siempre le mostró favor y de que siempre oía sus oraciones, pero que en este momento se aparta de él. Entonces no es que Jesús haya dudado del Padre, sino que siente literalmente que su Padre le deja solo. Para Dios hubiese sido fácil aliviarle el dolor al Hijo. Recuerden la oración de Jesús: Padre, si es tu voluntad, aparta de mí esta copa, pero que no sea mi voluntad, sino que se haga la tuya. ¿A qué copa se estaba refiriendo Jesús? Precisamente a la copa en la que Jesús se siente abandonado por Dios al cargar el pecado. No sé si se entiende, Gerva, la explicación. No, están hablando por el chat. Sí, no sé si hay alguna otra duda o alguna otra apreciación. Yo les pido perdón porque obviamente por temas técnicos, pero también por razones de tiempo, nos da el tiempo como para poder desarrollar un tema mucho más largo, más elaborado. Por eso es que hay unas cosas que las pasamos así como pinceladas para que ustedes por lo menos tengan la noción de
qué se trata la doctrina de Cristo y cuáles son las cosas que más que se tienen que pasar. No sé, pastor, Tengo una pregunta de niño. ya. Definición de natividad, Es nacimiento, nada más que eso. ¿sí? El nacimiento de Cristo, eso es la natividad. Se abrevia y nosotros le decimos Navidad, pero en realidad es el nacimiento de Jesús. Doctor, bueno, claramente se entiende lo que dices respecto que no se puede compartir con mayor amplitud o profundidad el tema de la cristología o la doctrina de Cristo, pero es lo que estás compartiendo igual es súper importante porque por lo menos plantaste las bases desde donde surge esto que nosotros creemos, que Jesús es el Hijo de Dios, que Jesús es el Cristo, que Jesús es Dios, pero a su vez también hombre. Yo creo que esas cosas fundamentales las dejaste claras. Y con la presentación, al subir la presentación, a lo mejor las personas que están en clase podrían revisar algunos aspectos que tú colocaste ahí en la presentación y que te faltó tiempo para explicar. Les voy a presentar un libro. Siempre van a ver que yo les indico de dónde saco la información. Ya es para que no crean que uno se carrilea o que inventa. No. Se llama Teología Sistemática. Y el Teología autor sistemática. ¿De quién es ya el autor? es Berkov. Ah, ok, ¿Ya? perfecto. Yo al principio a Berkov no lo tomaba mucho en cuenta porque me parecía demasiado técnico. ¿Ya? Ya, Pero al leer, por ejemplo, a Pablo Hoff y después compararlo con Berkov, me parece que no son tan difíciles de entender. Así que les recomiendo si pueden comprarlo o si pueden bajarlo por internet, eh, lo puedan hacer porque ahí obviamente están todas las doctrinas que nosotros creemos, ¿ya? Y Berkov hace lo mismo que Pablo Hoff, que es tomar las distintas corrientes de pensamiento y explicarlas una a una. Ya da tanto en los fundamentos como en las objeciones a aquella doctrina. Entonces yo les recomiendo que puedan estudiar a Berkov con más profundidad. Así que ya tienen dos autores para profundizar un poco más en el tema de la doctrina de Dios. genial, genial. Súper bien. Am, les vamos a subir la presentación y vamos a subir también, perdón, vamos a subir el video y la presentación para que puedan ir avanzando con lo que te faltó. ¿Cuántas láminas te faltaron, Víctor? No, si las láminas estaban, a lo que me refería era que Pasaste muy rápido. pasé muy rápido, claro, y que Ya, no tenía, obviamente, si pues, se me hubiese gustado a lo mejor ver algunas cositas más en profundidad, como por ejemplo ya la obra expiatoria, o en este caso las obras de Cristo, que entre ellas está su vida, muerte y resurrección, perfecto. ¿ya? De todas formas, Pero mira, igual eso que acabas de mencionar, eso igual va a ser parte, digamos, del proceso, porque en la medida en que vayan avanzando, ese tipo de temáticas se van a abordar. Por ejemplo, cuando hablemos acerca de la teología del reino, ahí hablamos acerca de la vida de Jesús, su muerte y resurrección, y hablamos de su vida en cuanto a lo que tiene que ver con su misión y ministerio, ya, ¿ya? Así es que igual en algún momento van a toparse con eso igual, ¿ya? Pero ya. hoy día, si lograste transmitir esto que acabo de mencionar, que te escuché,
yo creo que está súper bueno. Está súper bueno. Bueno, esa es mi opinión. ¿Qué piensan los estudiantes? Excelente, ¿ya? Súper bien. Bueno, vamos a tomar unos minutitos porque ya César está con nosotros. Son las 20:23. A las 20:35, César, ¿podemos comenzar? Ya, Por súper. supuesto, y estaba escuchando a Víctor, excelente, y aproveché de dejarte ahí el libro que dijiste, que lo tenía yo en PDF, así que se los compartí en el chat. Ah, genial, pues Ah, hombre. genial. Gracias. Descárguenlo, ya, súper bien. Estoy espiando mis culpas. Está Así que nos vemos en bien. un ratito. Ya vale, vale, ok. No hay problema. Un Que abrazo. estén Que bien. estén bien. Gracias, Víctor. Bendiciones. Chao. Igualmente.